Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al 7x7. Faltan solamente 2 semanas para el día D, el día de los comicios, la segunda y definitiva vuelta electoral. Y como ustedes saben, yo les había rogado un consejo el domingo pasado. Les había preguntado, ¿debo ir a votar? Y si voy a votar, ¿debo hacerlo por la señora Fujimori? Porque yo cuando comenzó esta campaña, cuando comenzó este programa, el 7x7, dije que no iba a votar. En esta elección, ni en primera, ni en segunda, ni en ninguna elección que me tocara más adelante, en mi ya corto horizonte de vida. Como en efecto me resistí, me rehusé a votar aquí en Estados Unidos el año pasado, en noviembre del 20, entre Trump y Biden, y 4 años antes, en noviembre del 16, entre Trump y la señora Clinton. Bueno, más adelante les voy a contar qué me aconsejó la gente. Recibí miles de mails, miles, y no exagero, ¿ah? Y aquí en Willax hicimos también una encuesta y vamos a ver el resultado de esa encuesta. No es sobre la intención de voto por Castillo o por Keiko, sino qué me aconseja la gente. Si como periodista independiente de opinión debo inhibirme de votar para preservar mi independencia, o si primero está el ciudadano y debo ir a votar, mojarme, ensuciarme los zapatos. Bueno, a eso vamos después. Quiero comenzar el programa de hoy deplorando la ausencia de Pedro Castillo aquí en el 7x7, lamentando asimismo la ausencia del jefe de Pedro Castillo, de Vladimir Cerrón, el fundador de Perú Libre, aquí en el 7x7. Nuestra productora, la insuperable Jimena Ruiz Rosas, no ha desmayado invitando a Pedro Castillo aquí al 7x7. En las condiciones que él quisiera, en vivo, grabado, en su casa, en su local de campaña, en la casa de Cerrón, en la puerta del penal Santa Mónica, donde él quiera. Nosotros nos acomodamos, nos allanamos a sus exigencias. Pero el señor Pedro Castillo, que es muy deslenguado en los mítines para denostar a la prensa independiente, guarda silencio, calla en 7 idiomas a la hora de dar una entrevista a un programa independiente como este, el 7x7, donde previsiblemente le vamos a hacer preguntas aguerridas, como aguerridas fueron las preguntas que le hice a Keiko Fujimori antes de la primera vuelta. No quiere hablar conmigo el señor Pedro Castillo, es una pena. Flaco favor le hace a la democracia peruana, que él, por cierto, dice que va a recuperar. No se puede recuperar lo que no se ha perdido. Igualmente deploro la ausencia, pero no me sorprende para nada, del astuto, del retorcido, del maquiavélico señor Vladimir Cerrón, que es, por supuesto, el que le escribe el guión a Castillo, que es el que toma las decisiones pesadas de campaña, que es el que eligió a todos los candidatos al Congreso de Perú Libre. Ahora esos congresistas electos, 37 nada menos, le deben lealtad y subordinación a él, a Cerrón, más que a Castillo, y que es, en definitiva, quien llamó un día a Castillo y le dijo: oye, Pedro, me gustaría que tú fueras el candidato presidencial de mi partido Perú Libre, ¿no? O sea que tiene un inmenso poder y todavía no han ganado el señor Cerrón, pero tiene miedo. ¿A qué tiene miedo, señor Cerrón? ¿A qué tiene miedo, señor Castillo? ¿Me tiene miedo a mí? Yo soy un periodista veterano, ya jugando los descuentos, tiempo suplementario, un poco lento, un poco pasmado, un poco miope, con mórbido sobrepeso. A mí me tienen miedo. Nadie me tiene miedo a mí. Y sin embargo, no dan la cara, rehúyen la entrevista, esquivan el compromiso con la prensa independiente. Muy mal. Dicho eso, comenzamos.
Como el señor Castillo no viene, y como su jefe, el señor Cerrón, tampoco viene, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo converso con ellos? ¿Cómo? Bueno, gracias a mi equipo de producción, los traigo al programa mediante sus dichos, o sus exabruptos, o sus catilinarias, o sus filípicas. Toda clase de discursos inflamados, desmesurados, vitriólicos, que han pronunciado Castillo y Cerrón, principalmente Castillo, porque Cerrón está escondido, de modo que podamos tener una entrevista, bueno, virtual, ¿no? De modo que usted y yo podamos conocer lo que piensa Castillo y cómo Castillo piensa algo hoy y piensa lo contrario mañana, pero pasado mañana piensa algo que desmiente a lo de hoy y a lo de mañana, con lo cual uno ya no sabe lo que piensa Pedro Castillo. Uno ya no sabe cuántos Pedros Castillo hay en Pedro Castillo, ¿no? O sea que a uno lo deja altamente inquieto, preocupado, que Castillo tenga esta curiosa elasticidad, esta relación promiscua con la verdad, con los hechos. Hace con la verdad lo que quiere. Bueno, el señor Castillo, y comenzamos, está bajo la sospecha de ser amigo, aliado del Movadef, de haber sido amigo, aliado del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, el sanguinario grupo terrorista peruano, que mató a decenas de miles de compatriotas. Estando bajo esa ominosa sospecha, el señor Castillo debería cuidar su lenguaje, pero sobre todo sus gestos. Hablar como un demócrata, aun si no lo es, y comportarse como un demócrata, aun si tampoco lo es. Sin embargo, tratando de refutar unas críticas juiciosas del exministro del Interior, Carlos Basombrío, que con fundamento lo asocia al Movadef, el señor Pedro Castillo sale blandiendo un machete, no un cuchillo, no una navaja, un machete, agitando un machete, cortando el aire invisible con un machete, por tanto intimidando, arredrando a sus enemigos con un machete, como hacía en Panamá a fines de los 80s el dictador Noriega, cara de piña Noriega. No se puede hacer política, señor Pedro Castillo, en un país donde Sendero Luminoso ha matado con machete a tantos. No se puede hacer política hoy, mayo de 2021, con un machete en la mano y hablando a los gritos. El señor Basombrío no dijo que el señor Castillo es terrorista. Dijo, escribió, yo lo leí en El Comercio, que el señor Castillo ha tenido, y quizá todavía tiene, vínculos con el brazo político del movimiento terrorista Sendero Luminoso, o sea, el Movadef. Pero si el señor Castillo quiere demostrar que él no cree en la violencia política y que él abomina el terrorismo, ¿qué diablos hace con un machete en la mano? ¿Cómo puede citar en una plaza pública a un contradictor con un machete en la mano? Le está diciendo a la gente que él va a descabezar a sus enemigos. Ese es el mensaje subliminal que está esparciendo entre la masa enardecida que lo ovaciona. Esa masa enardecida, por desdicha, no tiene cultura democrática, no está familiarizada con la democracia y admira, peor todavía, adora al espadón, al hombre fuerte, al hombre del machete. Pero es un peligro ganar la presidencia del Perú con un machete en la mano, porque luego va a estar turbado el señor Castillo, presidente del Perú, de gobernar con ese mismo machete en la mano. ¿Queremos eso, señor Castillo? En otro mitin reciente, el señor Pedro Castillo, de la izquierda chavista, aunque él no sepa bien qué cosa es ser de la izquierda chavista, pero su jefe Cerrón lo tiene clarísimo, y él escribe el diario, el plan de gobierno, la agenda, ¿no? Él sí sabe, Cerrón, qué cosa es ser de izquierda chavista. Quizá Castillo no lo sabe, pero Castillo
abraza el cuerpo de ideas de Cerrón y dice que van a nacionalizar, está en su plan de gobierno, ¿no? El gas, el petróleo, las minas de oro, de plata, de cobre, de zinc, de plomo. Todo, o casi todo. Rescatemos los recursos estratégicos del Perú. Que el gas de Camisea sea para los peruanos. Hay que nacionalizar el gas de Camisea. El oro, la plata, el uranio, el cobre, el litio que acaba de entregarse a otros países, tiene que ser para los peruanos. Pero no van a ser para los peruanos, van a ser para el Estado peruano. Cosa distinta, ¿no? Van a ser para el Estado peruano capturado por una pandilla de chavistas liderada por él y por su jefe Cerrón. Ahora yo le pregunto, señor Castillo, con todo respeto, ¿usted va a tener los pantalones, sí, para nacionalizar Camisea, ¿no? Es decir, para causarle un grave perjuicio a la Shell. Probablemente usted también va a tener el machete en mano para estatizar las minas de, por ejemplo, Newmont, en el Perú, Newmont, una minera basada en Denver, Colorado, o las de Glencore, una minera basada en Suiza, o las de BHP Billiton, una minera australiana británica, cómo no, y seguramente también las de Freeport, minera de Arizona, Estados Unidos, y las de Barrick, minera canadiense con intereses en el Perú. Claro, contra los canadienses, los australianos, los suizos, los estadounidenses, seguro que usted va con todo, ¿no? Y les quita las minas, en nombre del amor a la patria. ¿Cómo no? Ahora me pregunto, ¿usted se va a atrever también a estatizar las minas que los chinos tienen en el Perú? Ahí lo quiero ver. Claro, contra los canadienses, los australianos y los estadounidenses, usted va a ser un valiente. El hombre del machete que viene a quitarles las minas. ¿Cómo no? Ahora, ¿usted se va a atrever a meterse con las minas que hay en el Perú de Shinzao, de Chinalco, de Shougang? ¿Se va a atrever? Tengo mis dudas, ¿no? No sé si se va a atrever usted a meterse con la poderosa inversión de las mineras estatales chinas en el Perú. Ahí lo quiero ver, ¿ah? Ahí lo quiero ver. En otro mitin de campaña insiste el señor Castillo en nacionalizarlo todo. Nacionalizar es un verbo que suena bonito, ¿no? Porque sugiere quitarles a los ricos para entregarles a los pobres. Pero esa entrega no se consuma. En realidad es un despojo, es un robo a los ricos, un atropello a su propiedad privada, a su patrimonio, de tal manera que el Estado se queda con el botín. Y el Estado son un puñado de aventureros que salivan de codicia pensando que ahora van a controlar yacimientos de gas, yacimientos de petróleo y yacimientos de oro, de plata, de cobre. Entonces, cuidado cuando se dice nacionalizar, no sé si es nacionalizar, en realidad es expropiar, es confiscar, es estatizar, para que el Estado se quede. La extrema pobreza ha disminuido considerablemente en el Perú en los últimos 30 años. Pero, debido a la pandemia, el último año y medio ha sido apocalíptico. Y eso juega a favor de Castillo. Claro, muchísima gente ha perdido sus empleos. Muchísima gente ha visto morir a sus familiares porque no tenían dinero para un balón de oxígeno. Allí seguro que hay muchos votos por Castillo, ¿no? Sin embargo, y a pesar de los dichos de Castillo que acabamos de atestiguar, él, en una conversación con Nicolás Lúcar, se desmiente a sí mismo, se corrige a sí mismo y nos presenta una versión descafeinada de sí mismo. Pedro Castillo va a expropiar y nacionalizar toda la minería. Para nada, nadie ha dicho eso. Somos respetuosos y vamos a ser respetuosos de esta Constitución hasta que el pueblo decida. ¿A cuál de los dos Pedros Castillo le creemos? ¿A cuál? Tantas veces Pedro, ¿no?
como en el libro de Bryce. Tantas veces Pedro, que ya no sabemos quién es Pedro. ¿Quién es Pedro Castillo? Lo mismo ocurre con el Tribunal Constitucional. En el plan de gobierno de Castillo y en sus primeras declaraciones altisonantes, estaba clarísimo que ellos van a guillotinar al Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional es un órgano diseñado para frenar o refrenar los eventuales excesos anticonstitucionales de, por ejemplo, el Poder Ejecutivo. Y al señor Castillo, pero sobre todo a su jefe Cerrón, no les va a gustar nada, estando en el poder, que vengan algunos magistrados a decirles, no, esto que tú quieres hacer no lo puedes hacer porque en nombre de la Constitución no te lo permito. Ellos no van a querer ese contrapeso, ese equilibrio, ¿verdad? Les va a resultar irritante y los van a descabezar. Vamos a desactivar el Tribunal Constitucional. Vamos a desactivar el Tribunal Constitucional. Sin embargo, más todavía o peor aún, en una entrevista en radioprogramas con Jaime Chincha, el señor Castillo hace alarde de que él tiene los guindones bien puestos. Él dice, a mí no se me hubiera ocurrido decirlo de esa manera avícola, que él tiene en abundancia lo que a las gallinas les sobra. Increíble, ¿no? En el acto, dice, va a desactivar el Tribunal Constitucional en el acto. Si él perpetra semejante felonía, se está poniendo fuera del Estado de Derecho. Es decir, estaría actuando como un dictador. Este es el problema que yo tengo con el señor Castillo. El señor Castillo tiene el plan de gobierno de un dictador, está arropado por los dictadores de La Habana, de Caracas, de La Paz, y está muerto de ganas por ser un dictador. Lo anuncia, no lo digo yo, lo dice él. Voy a desactivar el Tribunal Constitucional en el acto. Y lo mismo, va a cerrar el Congreso en el acto. No le va a temblar el pulso porque él quiere que su gobierno sea testicular. ¿Ah? Un gobierno testicular, de mucha testosterona. No de neuronas, no, testosterona. Y acá yo tengo los guindones bien puestos, como las gallinas. Lo que le sobra a las gallinas. Pero un gobernante tiene que ser sabio, prudente, juicioso. No queremos un gobierno testicular, no. No queremos un gobierno hormonal, de machos alfa, de jefes de la tribu, que se van a la guerra. No, eso no le conviene a nadie. Y eso es lo que anuncia el gobierno testicular del señor Castillo, ¿no? Que ya cerró en el acto el Tribunal Constitucional y que luego explica cómo va a ser su nuevo Tribunal Constitucional. Ustedes se lo pueden imaginar, ¿no? El nuevo Tribunal Constitucional del señor Castillo y del señor Cerrón va a ser como el Tribunal Constitucional de Venezuela. O sea, unos magistrados, todos bien dóciles, todos bien sumisos, todos bien hincaditos de rodillas, haciendo lo que les obliguen a hacer sus jefes, Castillo y Cerrón. Esa es la Constitución peruana. Es decir, cerrar el Tribunal Constitucional vigente en el acto, como anuncia él, sería, por supuesto, una grave lesión a la Constitución. Y luego decidir que el pueblo elija a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Bueno, ustedes se pueden imaginar qué clase de tribunal saldría de esas elecciones, ¿no? No es una novedad lo que voy a decir, ya es una verdad de perogrullo, ¿no? El chavismo, que es la ideología que anima a Castillo y a Cerrón, es el comunismo reciclado. Antes el comunismo aspiraba a llegar al poder mediante la lucha armada, la guerra de guerrillas. Ahora no. Ahora se han refinado. Ahora aspiran a llegar al poder mediante elecciones, por la vía democrática.
una vez sentados en el poder, dinamitan la democracia, capturan todas las instituciones. ¿Dónde se ha hecho eso? Vamos a ver, el comunismo a la antigua, llegar al poder mediante la lucha armada, fue Cuba, 59, y Nicaragua, 79. Esos fueron los dos países de nuestra América Latina donde se llegó al poder mediante la guerra de guerrillas. En otros países se intentó la guerra de guerrillas, en el Perú, por cierto, también, pero fracasó. Ahora, el chavismo, ¿cómo llegó a capturar el poder por la vía democrática? El primero fue Venezuela, después fue Bolivia, después fue Ecuador. No voy a mencionar a Argentina, me parece que Argentina es un caso distinto, ¿no? Bueno. Luego tenemos al señor Castillo, que en otra circunstancia o comparecencia de la campaña se pronuncia sobre el TC. ¿Guarda esto coherencia con las cosas que ha dicho? Él lee algo que no ha escrito, yo desconfío, es una proclama ciudadana. Lo conminan a firmar un documento para simular que sea moderado. Pero el Castillo original, el del machete, el de los gritos, el de yo lo hago en el acto, el de yo tengo lo que le sobra a la gallina, ese es el verdadero. El descafeinado, el que lee la proclama, el que dice voy a respetar al tribunal, al defensor del pueblo, al fiscal de la nación, al Banco Central. Yo no le creo. Habría que ser muy candelejón para creer que ese es el auténtico. No es el auténtico, es el impostado, es el simulado. Es una operación de embuste y simulación para capturar a los incautos, que son un montón, ¿no? En Bagua, Pedro Castillo nos jura que no es lo que ocurre, y es bastante evidente, es que el señor Pedro Castillo no sabe bien lo que es el comunismo, tampoco sabe bien lo que es el chavismo, ¿no? No ha leído los textos fundamentales del comunismo, ¿no? No ha leído a Marx. No creo que haya leído a Mao. No creo que sepa, digamos, qué es intelectualmente el comunismo, ¿no? Lo sabe su jefe, Cerrón. Ese sí lo sabe. Y entonces, ¿qué es Castillo? ¿Castillo es un comunista? Yo creo que no. ¿Castillo es un chavista? Yo creo que no. Sus ideas lo son, pero él no. Y entonces, ¿qué cosa es Castillo? Castillo es un aventurero. Castillo es un individuo que no da clases en el colegio hace muchos años, muchos años. Hace muchos años es líder sindical, o sea, cobra un sueldo sin trabajar. Castillo es un señor que fue durante 12 años, de 2005 a 2017, fue miembro del partido político de Alejandro Toledo, miembro del comité de Cajamarca del partido Perú Posible de Alejandro Toledo. El señor Alejandro Toledo no es un comunista, no es un chavista. Es un ladrón, sí, pero como presidente fue presidente de derechas capitalistas. Su gobierno, de 2001 a 2006, fue un gobierno de derechas capitalistas, de libre mercado. Y al menos en el último tramo de su gobierno, Castillo era militante afiliado del partido de Toledo. De manera que en ese momento y todos los 11 años siguientes no se puede afirmar que Castillo haya sido comunista, porque militaba en un partido de derecha capitalista. Entonces, ¿qué quería Castillo cuando era miembro del partido de Toledo? Que, por cierto, nadie le pregunta esto, y yo se lo preguntaría, y por eso no me da la entrevista. ¿Por qué fue durante 12 años afiliado y miembro de un partido político de derecha capitalista? El del ladrón Alejandro Toledo, ahora prófugo en California. Entonces, ¿quién es Castillo? La respuesta es un poquito más compleja. Sus ideas son chavistas, su plan de gobierno lo es también, su jefe, a no dudarlo, Cerrón, lo es inequívocamente. Pero Castillo es solo un aventurero sediento de poder. ¿Por qué quiere poder? ¿Para qué quiere el poder? Para mejorar su vida, es obvio. No para mejorar la calidad de vida del pueblo, no, para mejorar su calidad de vida, la suya, la suya.
en vez de estar dando clases en una escuelita paupérrima en Cajamarca, es el presidente de la nación. Entonces tiene helicópteros, tiene aviones, tiene autos blindados, tiene guardaespaldas y tiene las minas que va a confiscar de oro, de plata, de cobre, de plomo, el gas, el petróleo, los aeropuertos, las carreteras, las pensiones privadas. Si lo apuran un poco también de un zarpazo los bancos y la financiera. Entonces va a ser el hombre más poderoso del país. Eso es lo que quiere Castillo. Eso es lo que son los chavistas. Los chavistas llegan al poder no para mejorar la calidad de vida del pueblo, es para mejorar la calidad de vida de ellos mismos y de sus familias y de los enchufados, de los apandillados que se hacen todos ricos, millonarios, billonarios. Por eso quieren el poder, por eso. No se engañen, no se engañen, ¿no? Luego, con bastante desvergüenza, el señor Castillo afirma una cosa que ya es una mentira obscena, ¿no? Que en la Venezuela de hoy, 2021, sí que hay una democracia. Posesión. Pero es un argumento risible, ¿no? Deleznable. Hubo un congreso de la oposición elegido en diciembre de 2015. Ese congreso ya concluyó su mandato de 5 años. Y ahora hay un congreso que es enteramente chavista. Enteramente. No hay ahí representantes genuinos de oposición. Hay unos pocos, por supuesto, infiltrados o topos, colaboracionistas que fingen ser opositores y no lo son. Bueno, pero es obvio que Venezuela es una dictadura, es obvio que Cuba es una dictadura y es obvio que Castillo y sus jefes de rock quieren que el Perú vaya por ese camino. Yo por eso estoy en la obligación moral de decirles a ustedes, queridos compatriotas, yo no voy a decidir su voto. Cada uno vota según su conciencia, sus valores, sus convicciones. Y yo respeto todos los votos, ¿no? También respeto a los que van a votar por Castillo, ¿cómo no? Y a los que van a votar en blanco o viciado. Pero sepan que si van a votar por Castillo, están votando por un modelo chavista que es confiscatorio de la propiedad privada, que es atentatorio de la libertad de expresión y que está reñido con la democracia. Entonces, si votan por Castillo, no se sorprendan luego que el Perú tenga una dictadura de izquierdas. No se sorprendan. Es la consecuencia lógica de lo que ustedes están decidiendo. Darle poder a un señor rodeado de chavistas, de neocomunistas reciclados, con un plan de gobierno chavista. Si votan en blanco o viciado porque ustedes no quieren ensuciarse las manos, porque se sienten repugnados por uno y por la otra, porque los repudian a ambos por igual, porque quizás se sienten virtuosos moralmente y no quieren corromperse, yo los entiendo, No los voy a demonizar, no los voy a criticar, pero sepan los que votan en blanco y viciado que están tácitamente favoreciendo a Castillo porque es el que lleva la ventaja sobre Keiko de 5 puntos, ¿no? Vamos a la primera pausa, pero antes de la primera pausa, y más adelante, por cierto, viene el resultado de la encuesta, lo que ustedes me han aconsejado. ¿Debo ir a votar o no? Y si voy a votar, ¿por quién debo votar? Eso está muy divertido, lo vamos a ver un poquito más adelante. Antes de la primera pausa, les recuerdo que el seminario Creando Riqueza se va a dictar el próximo fin de semana. Sábado 29, domingo 30 de mayo se dicta por internet, lo dicta un conferencista de mucho prestigio, Alejandro Cardona. Les puede enseñar a ustedes en apenas 2 días, sábado y domingo, cómo invertir en la bolsa de valores, cómo ganar dinero en la bolsa de valores de Wall Street, de Nueva York, acá en Estados Unidos. Teniendo una cuentita, usted puede vivir en Lima, en cualquier lugar de Lima, tener una cuenta por internet, invertir un dinerito y ver si, con los consejos de Alejandro Cardona, seminariocreandoriqueza.com, y ver si a usted le va bien. Vamos a la pausa y regresamos enseguida aquí en el 7x7, edición extraordinaria, a 2 semanas apenas de las elecciones presidenciales que nos tienen a todos con estupor y temblores. Ya venimos.